¿Cómo andas, Mati? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juani? Muy buenas noches para vos, para la audiencia y para todo tu equipo. Gracias por atendernos a esta hora. ¿Ya comiste o todavía no? Sí, ya Ah, comí, bueno. estoy bien. Estaba ahí preparándome para el partido. Está muy bien, está muy bien. Bueno, no te molestamos tanto entonces. Bueno, Mati, a ver, hablar en principio de algunos números de este último tiempo, ¿no? Un dólar que seguimos hablando del dólar, un dólar que sigue para arriba. Yo hoy decía en el inicio del programa, el gobierno nacional, Alberto Fernández, el presidente, dijo, tomamos nota en aquel discurso post-paso, entendimos el mensaje. Y me pregunto hasta el día de hoy, ¿cuántas medidas de fondo efectivamente tomó el gobierno nacional vinculada a la situación económica, a la depreciación del salario, etcétera? La verdad es que yo digo que ninguna de fondo, que en algunos casos hay algunas medidas que son viejas medidas, recauchutadas, pero de fondo ninguna. ¿Vos pensás lo mismo o no? Yo coincido con tu análisis, Juan, y yo creo que el gobierno se caracteriza por tomar medidas de manera espasmódicas y desordenadas. Lo ha hecho desde que comenzó su gestión. Previo a la pandemia ya lo había demostrado Alberto Fernández. Durante la pandemia lo hizo con más asiduidad y posterior a la elección, bueno, nosotros estuvimos en ATP charlando del tema y en ATP decíamos lo mismo. Ujú. Cuidado porque este conjunto de medidas, esta batería de medidas tiradas sobre la mesa sin ningún orden, sin ningún tipo de prioridades y sin ningún tipo de control de precios, va a decantar rápidamente en una aceleración del proceso inflacionario. Bueno, dicho sea de paso, septiembre 3.5, 52.5 la interanual. Evidentemente, bueno, se acuerda tarde el gobierno de llevar adelante un plan de control de precios para tratar de contener este proceso inflacionario que es preocupante. A esta altura ya es preocupante, me animo a decir esa palabra, ¿no? Ujú. Yo me pregunto siempre esto, ¿no? Si vos y yo lo podemos charlar, lo vemos, lo analizamos, vos la verdad es que tus análisis son previos a que pasen un montón de cosas. ¿Por qué el gobierno no lo puede ver? Digamos? ¿Por qué Guzmán no lo ve? ¿Por qué los especialistas económicos no lo ven? O mejor dicho, ¿cuál es el factor que influye para que la toma de decisiones termine siendo esta, ¿no? Desordenada y que no termine por lo menos atacando la cuestión de fondo? Yo creo que el denominador común en el gobierno, en todas las áreas, fue la improvisación y fue, a mí, mi mirada es que había un equipo que no estaba preparado para semejante batalla, para Ujú. semejante momento de la Argentina, y eso quedó en evidencia en un montón de rubros en cada uno de los ministerios. Particularmente en economía, no puede ser que no se den cuenta de lo que iba a pasar con el precio internacional que tenían las materias primas, los alimentos, no puede ser que no se den cuenta, no puede ser que, a ver, que Santa Fe, yo, Juan, y trabajé en un proyecto de ley que tuvo media sanción la semana pasada en diputados, de control de precios digital. ¿Cómo puede ser Ujú. que la nación no tenga un control de precios digital donde todos podamos conocer todos los precios de los productos, que los hipermercados, supermercados estén obligados a informar esos precios para que exista un control efectivo y la herramienta la tengamos en nuestras manos, ¿no? ¿Cómo puede ser que un hipermercado hace 3 años tenía una app en el cual vos podías, tomaba tus listas por inteligencia artificial, por DNI, de compras y vos las podías recotizar y te daba que la recotización era de un 60% cada 6 meses? Ujú. Lo dejaron de hacer porque se dieron cuenta y le estaban dando una herramienta al gobierno. Bueno, ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta de todo eso? Bueno, llama la atención y me parece que hay mucha impericia. Ujú. ¿Qué pasa con este acuerdo barra desacuerdo de precios que termina el gobierno nacional sacándolo por decreto sin llegar a acordar con todos, que generó algún malestar en algunos sectores y algunas cámaras que representan a la industria alimenticia y a los supermercados? ¿Pensás que esto va a servir? ¿No va a servir? ¿Va a poder el gobierno controlar algo que además no acordó? ¿Cómo ves esta particular definición que ha tomado el gobierno de sacar por decreto un congelamiento de acá a enero? Vos dijiste algo muy interesante recién, muy interesante. Dijiste, ¿va a poder controlar algo que no acordó? Bueno, ahí está la clave, Juani. El gobierno debería haber logrado un acuerdo con las cámaras empresarias. Cuando vos lo imponés por decreto, lo vas a controlar, vas a tener algún efecto y quizás algún rango de precios puedas contener. ¿Qué es lo que va a pasar? Te va a escasear el producto, porque echa la ley, echa la trampa. Ujú. Los empresarios lo que van a hacer es, bueno, no me conviene producir a este nivel de precios
o no me conviene vender a este nivel de precios, No pisaré vendo, hago productos, stock. estoquearé productos. Espero 3 Hago meses y stock hago y no stock. están en la góndola. Exactamente, y vos no me podés multar porque yo no tengo el producto en la góndola y lo poco que tengo se lo llevan la gente porque viene a comprar de determinado precio, termina estoqueándose la gente y eso es preocupante, eso a mí me genera mucha preocupación. Yo hubiera preferido un esquema de control de precios a lo Augusto Costa, que había 500 productos, precio de referencia, que también lo imitó la provincia de Santa Fe al inicio de la gestión de Perotti. Ahora, pienso este escenario, ¿no? El gobierno que está de bruces con el sector cárnico de exportación. Vino a decir, la carne no va a subir más, tomamos esta medida, hablando en castellano, un quilombo generó, un quilombazo. Que por suerte se avivaron a tiempo, creo yo, o mi análisis es que el gobierno no se animó a hacer el famoso marcha atrás, la dejó correr y dijo, de a poquitito volvemos a la normalidad. Digo, por suerte se avivó a tiempo porque si esto seguía, termina la Argentina perdiendo un mercadazo como es el chino, por ejemplo, como pasó en su momento también con el mercado ruso, ¿no? Con una medida bastante similar en el gobierno de Néstor Kirchner. Por un lado eso, con el campo absolutamente cruzado. El apoyo popular, no digo que lo perdió por completo, pero hay por lo menos 5 millones de votos que sí los perdió. Que dijeron, Alberto, te voto, mi confianza, y que en las PASO no estuvieron. No llega a un acuerdo con parte de los proveedores de alimentos y los supermercados. ¿Qué pasa si el gobierno dice, mirá que puedo aplicar la ley de desabastecimiento si no está en góndola? Yo veo un gobierno demasiado débil como para avanzar en un paso como este. ¿Y qué pensás que puede generar todo este combo, no? Ya generó este combo, ya generó porque vos empezás a ver tensión en el dólar blue. ¿Por qué hay tensión en el dólar blue? Porque el mercado financiero empieza a dudar de que el gobierno pueda llegar a contener el proceso inflacionario, de que esta tensión y no acuerdo con los productores y que esta imposición del control de precios que se hace por decreto y sin acuerdo puede generar algún tipo de desabastecimiento en algunas cadenas productivas. Dice, bueno, si esto va a ocurrir, yo me anticipo y se mueve el dólar hacia arriba. Me cubro, empiezan las operaciones de cobertura y hay que tener cuidado con esto. Tanto el dólar blue como los financieros, como probablemente en estos días el dólar futuro. Bueno, este tipo de cosas empiezan a mostrarse en el mercado y hay que tener cuidado con eso, ¿no? La última, Mati, el dólar que está volátil, como vos lo decías, ¿qué ves de acá a las elecciones este mes que queda? Bueno, lo que el mercado viene anticipando es lo que el mercado ya vio, es que el gobierno está decidido a apostar a una campaña política y priorizar la campaña política y volcar el dinero que sea necesario para ver si puede revertir el resultado electoral, cosa que es un error, y el dólar empezó a tener tensión también por esa lista, y yo creo que posterior a la elección el gobierno tendrá que corregir el dólar oficial, porque a lo largo del año se ha devaluado menos de un 20% la moneda con una inflación que está en el orden del 52%. Eso va quitando competitividad en la Argentina. Brasil está en una situación delicada, mucha inflación, aceleración de a poquito de la devaluación del real. Hay que tener mucho cuidado con esa arista porque es nuestro principal socio comercial y hay que tener cuidado con el intercambio ahí, ¿no? Gracias, Mati, por tu tiempo, como siempre. Gran abrazo.